La palabra del Señor, hermano, por esta carta a la iglesia, comienza diciendo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y cuando dice nos bendijo, nos habla de que este acto lo hizo en la eternidad, antes de la fundación del mundo. El detalle de esas bendiciones espirituales están en el capítulo 1. En el capítulo 1 de esta carta, las cuales han sido el centro de nuestro estudio, y además de eso, de expresarnos estas bendiciones que son nuestras, también vemos al Espíritu Santo de Dios orando al Padre para que nos dé conocimiento de estas cosas, pero no para que las entendamos con nuestra mente, sino espiritualmente. Espiritualmente. Hay mucha gente que tiene un tremendo dominio de estas cosas, sin embargo no van a ser salvos, hermano, porque las han entendido con el intelecto de la carne, el intelecto natural, mas no les ha sido revelado a su espíritu. Ahora, el Señor nos habla de estas bendiciones espirituales, luego ruega el Espíritu Santo al Padre para que nos abra los ojos del entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, porque muchas veces siendo hijos de Dios ignoramos estas cosas y eso hace que no seamos felices, hermanos, porque no sabemos cuál es la esperanza que Él os ha llamado, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Imagínese que usted tuviera una situación económica muy mala. Es más, estuviera pasando ciertas angustias y escasez con su familia, y viene un abogado a su casa y le dice, mire, falleció una tía que usted no conocía y le dejó una cantidad extraordinaria de propiedades, riquezas en dinero y todo. Usted no las ha recibido físicamente, pero la sola noticia yo creo que lo sacaría de su tristeza. ¿Por qué hablo esto, hermano? Porque nosotros deberíamos ser las personas más felices del mundo. Lo voy a repetir. Nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos ser las personas más felices de la tierra, no importando las circunstancias temporales. Pero ¿cuál es el problema? No sabemos la esperanza que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la verdad es que muchas veces vivimos angustiados. Incluso vemos al Señor como una persona a quien recurrir con todas nuestras angustias y pensamos que nadie es más miserable que nosotros. Casi siempre nuestras oraciones van dirigidas lastimeramente por nuestras necesidades temporales. Sin embargo, el Espíritu de Dios, hermano, que gime, que clama con gemidos indecibles. Uno dice, bueno, voy a pedirle al Señor esto, voy a pedirle una casa, auto, le voy a pedir empleo, le voy a pedir que mi hijo apruebe sus estudios, dice, y seguramente el Espíritu de Dios va a ir al Señor y va a pedir con gemidos indecibles. Aquí dice lo que Él pide, hermano.
Y la palabra del Señor dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, habiendo Dios otorgado a los suyos, a los que Él predestinó, a los que Él escogió, todas estas riquezas que están en los primeros 14 versos del capítulo 1, toda esa riqueza, hay un problema, hermano. Dios decide darle estas cosas en la eternidad a los predestinados, pero hay un problema, hermano. Todos nacen muertos. Escúchame bien, todos nacen muertos. Imagínese que usted, un matrimonio, y están esperando un hijo, y tienen una gran fortuna, riquezas y bienes, y dicen, le vamos a dar todo nuestro hijo, le vamos a otorgar todas estas maravillas que tenemos. Y cuando el hijo nace, nace muerto. Y frente a esta circunstancia está Dios, hermano. Y los predestinados nacen muertos. ¿Qué va a hacer usted con las riquezas que tiene? Un mausoleo bien lindo. Una tumba de mármol. Con una reja y placas de oro. ¿De qué sirve, hermano? Y además, todas estas cosas que Dios promete son eternas. Y Él se enfrenta a que los predestinados en amor y misericordia nacen muertos en delitos y en pecados. Y aquí Él también ruega al Señor que además de saber la herencia que nos está aguardando, la esperanza bendita a la que nos ha llamado, Él quiere que sepamos cuál es el supereminente poder de su grandeza para con nosotros, los que creemos. Para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, además de esto, Él va a tener que hacer una obra extraordinaria, dándole vida a los herederos, a los benditos. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que estos están muertos a causa de sus delitos y pecados. Y Dios aborrece el pecado. Dios abomina del pecado. Esta palabra sí aparece en la Biblia, hermano, y se la voy a decir, aunque a algunos los afecta, pero Dios odia el pecado. Alguien por ahí dijo, bueno, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es verdad. Porque el pecado, hermano, y el pecador son la misma cosa. El hombre no peca porque hace lo malo. El hombre hace lo malo porque es pecado. Toda intención, todo designio de su corazón, toda acción es inclinada de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Por lo tanto, ¿cómo Dios puede hacer para con estas personas si lo que tiene que hacer Dios, que es justo, es castigarlos? Eso es exactamente lo que Él tiene que hacer. Eso es lo correcto, eso es lo justo, y Dios es perfecto. Y Dios mira al hombre y dice en el libro del profeta, miré desde los cielos, dice Él. Él se encontraba uno solo, que buscara a Dios. Y no lo encontré. Busqué hombres, dice, que hiciera vallados en favor de la tierra.
Alguien que se pusiera al frente y fuera digno de defenderlos. Y no hallé ninguno. Por lo tanto, en esas condiciones, hermano, no teníamos ninguna esperanza. Solamente una horrenda expectación de juicio. Y la palabra del Señor dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué significa misericordia, hermano? Alguien dijo lástima. No, hermano, no es lástima. El significado más claro de la palabra misericordia es dar a alguien lo que no se merece. Dar a alguien lo que no se merece. Ese es el más claro significado de la palabra misericordia. Y nosotros éramos dignos y merecedores de una condenación. Pero Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces envió a su Hijo. Y su Hijo se hizo hombre, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Pero hermano, Él fue hombre. Él tuvo hambre. Él se cansó igual que nosotros. Mírese a sí mismo y Él fue idéntico. Siendo Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre. ¿Y qué hizo Él, hermano? Hizo la voluntad de su Padre. Él fue perfecto. Él fue perfecto. Él nunca pecó. Y la palabra del Señor dice que el que cumpliere todos los preceptos, mandamientos de Dios, vivirá para siempre. Sin embargo, Él dio su vida. Hermano, entiéndame, es como que Él dijo: Padre, máteme a mí. Yo doy mi vida por ellos. Máteme a mí. Si ellos merecen morir, si solamente la muerte, solo la muerte puede cumplir la justicia divina, máteme a mí. Yo doy mi vida por ellos. Y por eso la palabra del Señor habla de la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Cómo operó en Cristo? Hermano, Cristo murió por nosotros. Ahora, por cuanto Él murió por nosotros, en Él todos morimos. Cuando Él muere por nosotros, en Él todos morimos. Entonces, cuando Él muere en la cruz, en realidad los que estamos muriendo somos todos nosotros. Por cuanto cuando Él resucitó, todos resucitamos. Y por cuanto Él llegó al cielo, todos llegamos al cielo. Y por cuanto Él está sentado hoy a la diestra del Padre, en Él todos estamos sentados a la diestra del Padre. Y eso es lo que quiere decir este capítulo 2, cuando en el anterior dice, la cual operó el poder de Dios que operó en Cristo, resucitando de los muertos. Cuando lo resucitó de los muertos, hermano, Él nos dio vida a nosotros. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y quiero que entienda una cosa, hermano. Esto está en la voluntad soberana de Dios. Mire, hay conceptos bien simplecitos. Alguien dice, bueno, yo me salvé porque creí. Yo me salvé porque creí. Y me arrepentí. Pero yo le diría lo siguiente. Imagínense que yo voy al cementerio y hago abrir una tumba. Me abren la tumba, hermano, y ahí hay pura tierra y uno que otro hueso. Y yo le abro a la tierra y a los huesos y le digo, mire,
yo tengo el poder de resucitarlo, pero necesito su consentimiento. Usted quiere que yo lo resucite, pero necesito que usted me diga, sí quiero. No voy a obtener ninguna respuesta, hermano. Le digo, ¿usted acepta esta verdad? ¿Cómo la va a aceptar, hermano, si en él no hay sentidos? Su cerebro se terminó. No hay oídos, no hay ojos. Está sumido en la más horrenda tiniebla. No tiene contacto con nada ni nadie, ni siquiera consigo mismo. Por lo tanto, este es el orden, hermano. Primero, la gracia. Primero te dio vida. Primero te dio vida, hermano. Mire, el profeta Eliseo visitó la casa de una mujer que vivía en Sunem, la sunamita. Y voy a cortarle bien brevecito. Y se le murió el hijo. Se le murió el hijo. Y la mujer fue y le dijo al profeta, mi hijo se murió. Mi hijo se murió. El profeta tomó al niño y hizo que lo colocaran en una habitación que tenía el profeta, un lugar íntimo, personal. Le dijo, acuéstelo en mi cama. Así que un siervo fue y lo acostó en la cama, hermano. Y le puso un báculo, que es un madero, sobre el niño acostado. Imagínense el niño acostado con un bastón grande en su pecho. Y el siervo fue y lo hizo. Y mientras tanto, Eliseo todavía no llegaba a aquel lugar. Y viene el siervo y le dice, le puse el báculo, como usted me dijo, sobre su cuerpo, pero sigue muerto. Ahora quiero que entienda una cosa, hermano. El báculo es la cruz de Cristo. Porque usted lo primero que tiene que hacer, si quiere que sus hijos, si quiere un familiar, si quiere un amigo alcance misericordia, predíquele de la cruz de Cristo. Es el primer paso. Él le puso el báculo. Pero resulta que viene y dice, pero sigue muerto. Entonces el profeta llegó a aquel lugar, entró a la habitación solo, porque esto es personal, hermano. Esto es un encuentro personal del muerto con la vida. Es un encuentro personal de cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que vino el profeta y se echó sobre el niño, boca con boca, ojo con ojo, mano con mano, boca con boca, encima de un cadáver. Ese es el Espíritu Santo. Cuando usted escuche hablar y la obra gloriosa o la participación bendita del Espíritu Santo, es ese encuentro personal. El Padre ya entregó a su Hijo. El Hijo murió en la cruz. Pero ahora es pertinente y necesaria la participación bendita del Espíritu Santo. Boca con boca. Y estando en esa posición, le dio aliento de vida. Le dio aliento de vida. La que no tenía, la vida del Espíritu. Le dio de su Espíritu y lo puso en ese cadáver. Y dice la palabra del Señor que se puso en pie. Y ocurrió algo extraordinario. El cuerpo del niño entró en calor. Un cuerpo muerto, hermano, es helado. Es incluso casi más frío que la temperatura ambiente. Sin embargo, el niño entró en calor y se puso una segunda vez.
Y el niño estornudó, empezó a estornudar. Y él llamó a la mujer y le dijo, ahí mujer, tu hijo está vivo. ¿Qué son los estornudos, hermano? Son manifestaciones de que está vivo. ¿Y cuáles son estas manifestaciones? La primera, creer. Nota usted que primero es la gracia, y la gracia, y la gracia, y luego la vida del Espíritu le da a la persona creer. Y luego arrepentirse. Y luego perseverar. Y en eso denota que ha sido salvo por gracia y por misericordia de Dios. Porque la gracia trae todo esto, hermano. Trae vida, trae fe, arrepentimiento, perseverancia. Todo viene junto, hermano. No vas a aportar nunca nada para tu salvación. Bueno, sí, usted va a aportar el cadáver, hermano. Pero Dios aportará todo lo necesario. Y aquí la palabra del Señor dice, y es importante que usted entienda esto y que ojalá pueda recordar en su mente cuándo, en qué momento, porque a veces es casi imperceptible, cuándo tuvo usted ese encuentro maravilloso con el Espíritu Santo. El Evangelio lo conoce mucha gente, incluso hay gente incrédula que no cree nada y conoce del báculo, de la cruz de Cristo, pero ha tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. Y eso es sublime, hermano, porque eso hace que uno nazca a la vida del Espíritu. Y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Quiero que se imagine usted la corriente de este mundo como la corriente de un río, hermano. Y un río muy caudaloso. Y dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, o sea, arrastrado por esta corriente. Es tan fuerte que se deja llevar. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta corriente, esta dirección, este fluir va conforme a todo lo que es del demonio, hermano. Y deberíamos nosotros entender eso, que la corriente de este mundo es demoníaca, hermano. Y nosotros en otro tiempo éramos arrastrados por esta corriente. Pero le quiero decir una cosa, usted no es una víctima. Usted no es una víctima, porque la palabra del Señor dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Por qué estábamos en esa corriente? ¿Por qué nos dejábamos llevar? Si esa corriente es mundana, es perversa y es demoníaca, ¿por qué nos dejábamos arrastrar? Porque eran los deseos de nuestra carne, era la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. O sea, era exactamente lo que nosotros anhelábamos y queríamos. Nadie es víctima del pecado, hermano. Somos culpables. Somos culpables. Pero aquí viene otra vez la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué quiere decir esto? El verso anterior dice que éramos hijos de ira por naturaleza. Y cuando dice hijos de ira, quiere decir que lo único que merecíamos a causa de dejarnos arrastrar por esa corriente mundana y demoníaca y que está muy conforme a lo que yo quiero, a mi voluntad, a mis pensamientos, era digno, merecedor de toda la ira de Dios, digno de irme al infierno por toda una eternidad. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. Pero luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, no nos dio lo que merecíamos, sino que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia, hermano. Y quiero que siempre recuerde que primero el Señor te resucitó.
Uno dice, no, creí y me resucité. Es imposible, hermano. Incluso, mire, una cosita, esto echa por tierra de repente. Este evangelio que tienen algunos del llamamiento. Y te dicen, acepta a Cristo en este día. Y la persona cree que es un mérito haber aceptado a Cristo. Es más, muchos dicen, tuvimos una tremenda predicación y 2000 personas se entregaron a Cristo. Hermano, la obra del Espíritu Santo no es así. Es una obra tan gloriosa y cada uno de nosotros debería dar testimonio de esas cosas. Y cuando vemos lo que el Señor hizo con nosotros, le vuelvo a repetir las palabras del principio, deberíamos ser felices. Ahora, felices en el Espíritu. Ciertamente tenemos dificultades. Y dice la palabra del Señor, por gracia soy salvo. Porque cuando a Él lo resucitó, también nos resucitó a nosotros, por cuanto Él murió por nosotros. Por cuanto Él murió por nosotros, entonces yo morí en Él. Y por cuanto Él resucitó, entonces yo he resucitado. Por cuanto el Señor llegó al cielo, yo ya llegué al cielo, hermano. Y por cuanto está sentado a la diestra del Padre, yo estoy sentado en Él, por la obra de Él, al lado del Padre. Y vuelvo a las palabras, porque Dios quiere que sepáis. Quiere que sepamos esto, hermano. Quiere que sepamos estas cosas. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No tienes nada de qué jactarte. Si usted es salvo, no tiene nada de qué jactarse. Ni siquiera decir, es que yo creí. Un día el Señor te dijo ahí en tu tumba, vive. Y fue la voz de Dios la que te resucitó de entre los muertos. No necesita ni siquiera su consentimiento. Y para poder obrar esta misericordia, tuvo que satisfacer la justicia divina muriendo en el Calvario de la cruz. Y por eso el himno dice, hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. La sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué hemos recibido esta nueva naturaleza, la cual estudiamos en Gálatas, ¿verdad? Que tenemos nuestra carne que es mala, siempre mala y va a morir mala. Pero ahora ha puesto Él en nosotros una naturaleza que nunca peca. Ahora, ¿para qué hizo esto? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ponga atención con respecto a las buenas obras. Estábamos hablando, hermano, de que éramos arrastrados por la corriente de este mundo, conforme a la potestad del demonio, y de acuerdo a nuestra voluntad, deseos y pensamientos carnales, pero Dios, que es rico en misericordia, ahora ha puesto en nosotros una naturaleza. Miren, hermano, hay un animalito en la naturaleza que es el salmón. El salmón nace arriba en los cerros, en agua dulce, en lo alto de la cordillera, por decirle. Pero luego que él nace, él voluntariamente decide nadar corriente abajo, a favor de la corriente. Él sigue la corriente y va feliz, hermano. Y se desliza hasta llegar al mar. Hasta llegar al mar.
Sin embargo, cuando le llega la edad adulta al salmón, algo ocurre en él, hermano, y cambia su naturaleza. Esto en la vida animal es un cambio hormonal. Y él es feliz en el mar, hermano. Él es feliz en ese lugar. Pero de pronto le ocurre algo. Le ocurre algo. Y siente un terrible deseo de volver al lugar donde nació. Y es tan fuerte esto, hermano, que busca la boca del río por donde llegó a ese mar. Y luego que la encuentra, empieza a nadar en contra de la corriente. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de nadar contra la corriente. No sé si usted ha visto los programas, pero hermano, ellos suben incluso saltos de agua. Suben las cataratas, hermano, con un esfuerzo horrendo. Se azotan contra las rocas, pero hay en ellos una sensación de ir contra la corriente, de volver al lugar de donde nunca debería haber salido. Hay una especie de cambio de naturaleza. Y lucha, y lucha, y lucha por llegar al lugar donde nació. Es extraordinario esto, hermano. Es extraordinario esto. Pero yo quiero mostrarles a Jesús en esto. Nosotros abandonamos el lugar de bendición y nos fuimos a vivir al mar de tinieblas. Nos fuimos a vivir conforme a los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos y a nuestra voluntad, arrastrados por las corrientes de este mundo, conforme a la voluntad de Satanás. Y allí vamos a morir, sin ningún propósito. Pero Dios, que es grande en misericordia, hizo que su Hijo descendiera. Que su Hijo descendiera, y ahora Él inició esta travesía de vuelta contra la corriente. Él siempre fue en contra de la corriente, contra el mundo, el demonio y la carne. Siempre, desde que nació, fue nadando en contra de la corriente. Y nadó, y nadó, y nadó. Y como dice la palabra del Señor, tomó una cruz sobre sus hombros. Hay una poesía que dice, hermano, quiero subir la cuesta del Calvario, subir por ella, como tú subiste, con valor sublime y temerario. Porque lo que había en Jesús era hacer la voluntad del Padre. Un deseo en su corazón de hacer la voluntad del Padre. Él nunca fue arrastrado por la corriente. Siempre avanzó contra la corriente, contra el mundo, el demonio y la carne. Y si usted lee el Salmo 24, creo que no lo voy a leer, léalo usted después, pero quiero verificar que sea ese. Dice la palabra del Señor que fue contra la corriente. Sí, llegó, hermano, y llegó al cielo, sangrando, pero nunca echó pie atrás. ¿Sabe, hermano, que el salmón cuando va de retorno tiene una forma aerodinámica muy bonita, pero cuando va subiendo se va deformando a causa de lo que esto va transformando su imagen? Pero hay algo que lo lleva a subir y subir y subir. Y eso es el Espíritu de Dios que motiva a los creyentes para luchar contra el mundo, contra el demonio y contra su carne, contra ese enemigo que habita con usted. Ahora le voy a decir una cosa. Jesús llegó arriba. Usted hará los mejores esfuerzos, pero muchas veces avanzará 1 metro y vendrá la corriente y te va a arrastrar hacia abajo 1 kilómetro.
Y por eso el Espíritu Santo dice, no nos cansemos pues, enderézate de nuevo y vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo. Le voy a decir una cosa, nunca lo va a conseguir, nunca lo va a conseguir, pero no te preocupes, hay uno que lo consiguió por ti. Hay uno que subió y hoy está sentado a la diestra del Padre, por ti y por mí, y te está mirando y te ve como intentas nadar contra la corriente, y es porque su naturaleza está en ti. Él sabe que no lo vas a lograr, pero Él lo logró por ti. Pero nunca te canses de intentarlo, porque es para la alabanza de su nombre, es para la manifestación de que la naturaleza de Dios está en ti. Es glorioso luchar contra la corriente. Es duro, hermano. Nosotros podemos ver un ejemplo maravilloso en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en un minuto sale a predicar, vienen sus enemigos y lo apedrean. Hermano, literalmente los sepultaron en piedras y se fueron. Vienen los hermanos, desentierran a Pablo para sepultarlo. Sin embargo, alguien va y dice, está vivo. Así que lo llevaron a una casa y lo cuidaron. Y en cuanto Pablo se recuperó, empezó a ponerse en pie, apenas cojeando, me imagino todavía sangrando, y vas a salir y dice, ¿a dónde vas? A predicar. ¿Pero cómo? Si casi te matan. Pero él tenía un impulso dentro de él por hacer la voluntad de Dios. Y cuando llegó a las postrimerías, a sus últimos días, estando en la cárcel, él pudo decir, he peleado la batalla. Me he esforzado por ir contra la corriente. Pero el ejemplo más maravilloso es Jesús, hermano. Él nadó contra el mundo, el demonio y la carne. Y lo hizo por nosotros, porque Él era de arriba. Él era eternamente de arriba, pero vino para mostrarnos el camino y lo hizo por nosotros. Por lo tanto, los creyentes, los verdaderos creyentes, siempre vamos a tener este impulso de nadar contra la corriente. La música, el corte de pelo, los tatuajes, la paganería de la Navidad, de las celebraciones paganas, de festividades paganas, de cultos paganos, de todo lo terrenal, siempre vamos a ir contra la corriente. Tenemos que ser distintos. Tenemos que ser distintos. Y esto se debe reflejar en nuestras vidas. Y esto es una lucha personal, interior y suya. Y usted sabe que muchas veces es arrastrado por esta corriente de este mundo. Muchas veces usted se entrega a la voluntad de su pensamiento y de sus deseos. Sin embargo, luego que eres arrastrado, sientes tanta tristeza. Pero el Señor te dice, colócate otra vez contra la corriente. Porque todo eso, hermano, primero que nada, muestra la naturaleza de Dios en nosotros y sepa que esos esfuerzos son para la gloria del que murió por nosotros. Y es una bendición tener estos sentimientos. Es una bendición tener estos sentimientos. Dios te bendiga y te guarde. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, hermano, cuando el salmón llega arriba, el único propósito que lo impulsó fue colocar los huevos. Su generación, sus hijos. Y una vez que los dejó ahí, el salmón muere.
Cristo subió la cuesta del Calvario por usted y por mí. Y cuando llegó arriba, Él dijo, consumado es. Y en esas expresiones extraordinarias, usted y yo nos salvamos. Por lo tanto, hagamos la voluntad de nuestro Padre. Tenga esto, sépalo. Y sus luchas en la vida serán mucho más llevaderas. Todo lo contrario, le van a traer gozo. Le van a traer gozo, hermano. Le van a traer alegría. Mire hacia arriba, usted diga, es imposible. La palabra del Señor dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y Él está ya sentado a la diestra del Padre y nos está mirando. Y es glorioso, hermano, participar de este evento. Dios te bendiga y te guarde. Así que debes saber, como dice la palabra del Señor, para que sepas cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor te bendiga y te guarde, hermano. Predique la palabra del Señor, porque de esta manera el espíritu del hombre recibe. Si tiene familia que no ha creído en el Señor, si tiene amigos que no han creído en el Señor, hable, porque la palabra de Dios no va dirigida a la mente, hermano, sino al espíritu del hombre. Y ese pobre espíritu está muerto. Pero la palabra de Dios es vida y es espíritu, capaz de resucitar a los muertos. Como Dios le ordenó a Ezequiel, estando en el valle de los huesos secos. Y vi un valle de huesos secos. Eran muchos y en extremos secos. Y el Espíritu me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos muertos y di al Espíritu, muertos espiritualmente, pero dile al Espíritu y vivirá. El poder del Evangelio es extraordinario. El poder del Evangelio resucita muertos. La predicación de su palabra resucita muertos. Sin embargo, tomamos el Evangelio para entregar mensajes de autoestima, porque no creemos el poder que Él tiene. Pero el Señor nos dé su gracia y que en el desarrollo de la lectura de esta su palabra podamos comprender el poder de Dios y lo más grande, saber, por gracia soy salvo. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Vamos ahora a rogar la bendición al Señor. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias, Señor, y le ruego que esta palabra haya llegado al espíritu de sus hijos, Señor. Y si hubiere alguien que no le conoce, Señor, tenga de él misericordia y coloque aliento de vida en él, Señor, por medio de la predicación de la palabra. Porque a usted le plugó salvar al hombre por la locura de la predicación, por la cruz de Cristo, Señor. Porque así usted lo quiso, Padre Santo. Por lo tanto, permita que la iglesia vuelva, Señor, a predicar estas grandezas, estas cosas que quizás se ven tan simples en Cristo y salvación y remisión de pecado. Su sangre lava y limpia de todo pecado, Señor. Que podamos entender el poder que hay en esas expresiones cuando son dirigidas al espíritu del hombre y los hombres vivirán. Gracias, Señor, y gracias por esta bondad derramada en nosotros, Señor, y porque en estos días ha querido que entendamos un poquito más, Señor, acerca de esta misericordia, para que seamos felices, Señor, y salgamos de la tiniebla de angustia en la que vivimos. Y a pesar de los problemas y dificultades que enfrentamos en la vida diariamente, Señor, siempre está presente en nosotros esta luz maravillosa, saber
¿A qué nos ha llamado? ¿Cuál es nuestra esperanza, Señor? ¿Y cuáles las riquezas de su herencia? Gracias, Señor. Le ruego en esta hora también su bondad para con los enfermos. Haga con ellos misericordia y le ruego, Señor, que en estos días nos guarde y nos libre de todo peligro. Y por sobre todo, Señor, síganos llenando de este conocimiento y que nuestro espíritu se deleite, Señor, se deleite en estas cosas tan maravillosas, Señor. Y ya dejemos ese falso evangelio terrenal y materialista que solamente busca, Señor, los beneficios de la carne, cuando prácticamente usted nos declara abiertamente que la carne es nuestro tercer enemigo. Gracias, Señor. Ayúdenos en nuestras luchas. Ayúdenos por misericordia. Y si alguno ha sido arrastrado por la corriente, le rogamos en su misericordia lo torne al camino y lo llene de fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor. Le rogamos todas estas bondades y misericordia por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador.